con él. Buenas noches, Harim. Buenas noches, Julio. Gracias por estar aquí. Oye, pues hoy tú sí te aventaste un tiro cual corresponde a un historiador, pero también a un periodista, porque acá estamos con la discusión de que si para un lado y para otro, y tú qué decidiste hacer y qué fue lo que encontraste, por favor. Bueno, pues digamos que hice algo que es verificar la fuente primaria. Sí. Verificar la fuente primaria. Cuando hace unos días empezó a sonar en las redes esta entrevista que llamaremos la versión 2026 de la entrevista de Casares a Carlos Monsiváis, bueno, en un principio me pareció tan absurda que no le presté tanta atención, pero cuando empezó a hacerse más popular, digamos, eh, la leí y me llamaron la atención varias cosas, o como se dice ahora, me metieron ruido. Uno, cuando se dedica a hacer investigación en cosas de historia, aprende que, bueno, tenemos un conocimiento sobre el pasado, sobre las personas, los sucesos, los procesos, las naciones, y que ese conocimiento, pues, si uno quiere desafiarlo con un descubrimiento sensacional, ese descubrimiento sensacional debe tener alguna prueba sólida que, que demuestre que lo que sabíamos antes sobre algo no es cierto. Y bueno, digamos que la versión 2026 de la entrevista de Casares con Monsiváis se publica en el Universal, y para empezar, cuando uno la lee, no es el Monsiváis que uno conocía. Bueno, y aclaro, no soy experto en literatura, no soy experto en la obra de Carlos Monsiváis, pero digo, he leído varios de sus libros y durante años fui un lector de sus columnas publicadas en medios como La Jornada y Proceso. Y me recuerdo en especial la columna la sección Por mi madre Bohemios, donde él se dedicaba a destrozar las insensateces y disparates que decían muchos personajes de la vida pública. Y entonces, cuando uno ve el texto de la versión 2026 de la entrevista de Casares con Monsiváis, es un Monsiváis desconocido, no es el que conocíamos. Están ausentes la erudición, la ironía, el sarcasmo que hemos visto, bueno, que está presente en muchos otros textos de Monsiváis. Y digamos, Monsiváis en cierto modo era como un pavo real que no puede evitar exhibir en este caso sus conocimientos y su talento con el lenguaje al ser entrevistado sobre múltiples temas. No era el caso de esto. Y hay que hacer notar que esa discrepancia entre el Monsiváis que conocieron, que conocimos, y el Monsiváis presente en esta entrevista, es lo que a muchas personas les hizo dudar de ella, y pues es como una primera señal de alerta. Se supone que este es Carlos Monsiváis, pero ¿por qué no habla como el Carlos Monsiváis que conocemos? Y luego sucede una cosa, esta versión 2026 de la entrevista saca varias afirmaciones francamente escandalosas y mal sustentadas con pruebas endebles, entre ellas la de una presunta relación sexual entre Carlos Monsiváis y Andrés Manuel López Obrador, porque dicen López Obrador habría vivido durante 9 meses en la casa de Monsiváis cuando tenía 19 años y supuestamente había huido de Tabasco con motivo del supuesto asesinato de su hermano. Bueno, digamos, incluso personas opositoras a la 4T o críticas señalaron ese error. Es decir, López Obrador, en las fechas que decía la entrevista, no vivía en la casa de Monsiváis. Llegó a la Ciudad de México en otra fecha y vivía en otro lugar. Eso es algo que hace sospechar de la autenticidad de la publicación. Y luego, pues también, cuando se presenta algo de este tipo y se dice como prueba, es que Monsiváis me lo dijo, pero bueno, Monsiváis falleció hace 16 años, ya no puede confirmar o desmentir lo que se le atribuye. Y también uno se pregunta, ¿pero por qué no dijo eso antes Casares? ¿Por qué no lo reveló? Si tenía esa información tan sensacional, ¿por qué no la reveló antes, en otras fechas, como en 2006, en 2018, ¿por qué hasta ahora? Y él dice, porque en su momento, quien era el dueño de la Organización Editorial Mexicana y del Sol de México,
donde se publicó la primera versión de esta entrevista, que era Mario Vázquez Raña, me lo prohibió. Bueno, allí también tenemos un problema. Vázquez Raña falleció hace años y ya tampoco puede confirmar o desmentir lo que dice Casares. Y entonces, pues pensé, bueno, esta entrevista es sospechosa y lo que muy pocas personas han hecho es ir a verificar la primera versión a la Hemeroteca Nacional, porque muchas personas están opinando en Internet, es lo que yo veía, y nadie ha ido, o casi nadie, ha ido a verificarla. Así que al tener hoy algo de tiempo en la mañana, fui a ver cómo estaba la entrevista, la versión 1999, y pues encuentro cosas bastante interesantes. Sí. Primero, la versión 1999 es más extensa. Incluso se publicó en dos partes. Una y cada una de las partes ocupaba más de la mitad de una plana de uno de los periódicos de antes. Era un texto largo. Una Porque, bueno, sabanota que le decíamos. daba nota. Y ves que Casares decía que había durado 2 horas la entrevista con Monsiváis y en lo que publica el Universal, eso se cuenta en media hora, es muy poco. Y bueno, resulta que la versión 2026 es un resumen con añadiduras probablemente apócrifas, probablemente de mala fe, que se le hicieron a la versión 1999 de la entrevista. Y hay que decir, en la versión 1999 no se menciona a López Obrador ni para bien ni para mal, como diría mi abuelita. Sí hay una crítica muy fuerte de Carlos Monsiváis al PRD, como lo hizo durante su vida. Es decir, fue simpatizante de la izquierda, fue votante de la izquierda, específicamente fue simpatizante en su momento del PRD y votante del PRD, simpatizante de Morena y votante de Morena, pero no dejó de criticarlos. Y en este caso, critica a Cuauhtémoc Cárdenas, pero en ese momento López Obrador no figura. Y esa es otra cosa que debemos tomar en cuenta los historiadores. En el momento en que se produce un documento que después va a tener valor histórico, como en este caso los periódicos, hay que ver lo que refleja de ese momento. Si esta entrevista se publicó en 1900, bueno, digamos, se realizó en 1999 y en ese año fue publicada, pues eh, refleja valores, preocupaciones y problemas de ese tiempo. Podemos ver que esta versión 1999 de la entrevista, en ese momento López Obrador no tenía la importancia que tiene ahora. Muy pocas personas habrían dado por hecho que él en algún momento, no digamos que fuera jefe de gobierno, porque tampoco la tenía muy seguro, sino que fuera presidente de la República unos años después, porque en ese momento la figura principal del PRD es todavía Cuauhtémoc Cárdenas, y por eso se le pregunta a Monsiváis, ¿qué posibilidad tiene de que Cárdenas de ganar las elecciones del 2000? Y Monsiváis dice que es muy poco, que el pronóstico no es favorable. Y digamos, ¿por qué no se menciona a López Obrador? Porque no era tan relevante para la noticia política de ese día. Por eso me inclino a creer que las menciones a López Obrador son apócrifas y puestas a posteriori. Y a no ser que Casares sacara la grabación original, pues creo que no se puede refutar esto. Y otra cosa, cuando Casares dice que Mario Vázquez Raña le prohibió publicar los pasajes sobre López Obrador porque López Obrador iba a ser jefe de gobierno, tenemos otro problema. En agosto de 1999, incluso Cuauhtémoc Cárdenas aún no había renunciado a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para su tercera candidatura presidencial, y ni siquiera se había definido la candidatura del PRD a la jefatura de gobierno. Incluso, pues recuerda que hubo el debate sobre si López Obrador cumplía o no los requisitos de ciudadanía. No era seguro, o sea, sí era probable, pero no era de ninguna manera seguro que López Obrador fuera candidato a jefe de gobierno. Lo logra cuando gana la elección interna del PRD en noviembre de 99 y luego ya se registra formalmente en marzo. Y aún así, apenas le pudo ganar por, si mal no recuerdo, por 37% de los votos contra 34% del panista Santiago Krill. Y aquí, en mi opinión personal, si el PAN hubiera puesto un mejor candidato, probablemente le hubiera ganado a López Obrador aprovechando el efecto Fox. Y otra cosa, si vemos El Sol de México de esa época, de 1999, su línea editorial era de apoyo total al PRI.
En ese momento, los 4 distinguidos priistas, que eran Madrazo, La Bastida, Bartlett y Roque Villanueva, se disputaban la candidatura del PRI, y en general el Sol de México se notaba que al que le iba era La Bastida, y no dejaba de apoyar un poco a Madrazo, pero le tiraba pedradas a Fox y a Cárdenas. En ese momento, no, digamos, me parece poco creíble que Mario Vázquez Raña se hubiera negado a publicar como dicen en España, una noticia bomba, que hubiera sido un misilazo a la línea de flotación del entonces principal partido de izquierda en México, que era el PRD, porque la línea editorial de Sol de México era priista, así que tampoco me parece muy creíble esa excusa que ha dado Casares de por qué hasta ahora aparecen esas menciones sobre una supuesta relación entre Monsiváis y López Obrador. Y hay que decir que eso lo ha creído mucha gente, e incluso han creído una falsificación hecha con inteligencia artificial de que supuestamente era la primera plana del Sol de México. Sí, que la tenemos ahí la imagen, inclusive Isaac Rosales la tiene lista para ponerla, no la del Sol, Isaac, esa, que además está ahí atribuida a Edgar González Ruiz o algo así. O sea, de todas las personas posibles, a Edgar González Ruiz, que digamos, lo ponen a atacar a Carlos Monsiváis, siendo que coincidían en muchas cosas. Ahora sí que de todas las malas atribuciones que pudo haber hecho a la autoría de esta entrevista, ahora sí elige como que una de las más disparatadas. Sí. Ahora, pues, sí, perdón, Harim, sí, perdón. Y entonces, pues llama la atención que mucha gente de buena o mala fe, una parte sí y otra no, están dando por hecho que ese es incluso, dicen, el original, como pareciera que son personas que nunca han visto un periódico de los de antes, y también lo han dicho. Está el hecho de que en ese entonces el Sol de Hidalgo, perdón, digo Sol de Hidalgo por mi sesgo, es que como soy del estado de Hidalgo, y pues era la versión del periódico de la Organización Editorial Mexicana que yo veía más. Pero el Sol de México era un periódico de los de antes, tipo sábana, no era un tabloide, y aún así hay personas que lo están dando por hecho. Sí, así es. Pues qué circunstancias y qué buena investigación y qué buen contexto has aportado para que tengamos claridad en lo que está sucediendo en este tema. Fíjate que, por ejemplo, Cristina García nos pregunta, dice, ¿existirá la posibilidad de que la parte relativa a AMLO la hayan omitido en la edición de la entrevista? Mira, pues como decía hace unos minutos, si Casares no presenta la grabación con las palabras de Monsiváis diciendo eso, y añadiría yo, en estos tiempos en que con inteligencia artificial se puede falsificar prácticamente cualquier voz, pues entonces no hay manera de probar que haya dicho eso Carlos Monsiváis sobre López Obrador. Pero además hay que añadir algo. Monsiváis, como ya hemos señalado, aunque criticó mucho al PRD, criticó mucho, por ejemplo, al CGH, criticó mucho a Morena, de todas maneras las consideraba preferibles, o digámoslo como un mal menor, comparadas con los gobiernos de derecha del PRI y el PAN. No creo yo que Monsiváis haya sido tan ingenuo o tan inocente para hacerle una confesión de ese calibre a Casares, algo que, por cierto, Monsiváis, quien nunca se asumió públicamente como gay durante su vida, como que resulta extraño que justamente a un periodista como Casares le hubiera dado una exclusiva de ese tamaño. Bueno, eso se me hace poco creíble. Y luego, no creo que Monsiváis, repito, haya sido tan inocente o tan ingenuo como para haber contribuido de esa manera a darle un golpe a las ya pocas posibilidades que tenía el PRD de ganar las elecciones presidenciales de 2000 y ahora sí que haberle dado armas al enemigo, porque eso lo habrían aprovechado gustosísimamente el PRI y el PAN para pegarle al PRD. Así que por eso me inclino a pensar que Monsiváis en verdad nunca dijo lo que se le atribuye sobre López Obrador y que ha publicado en la versión 2026 de la entrevista El Universal, bueno, que publicó y que después bajó. Vaya, vaya, pues muchas gracias, Harim Gutiérrez, historiador, por esta oportunidad de compartir tus hallazgos directos en la propia Hemeroteca Nacional y el contexto que nos das
del tiempo político que se vivía, las circunstancias y lo que puede implicar de todo este tema. A reserva de lo que desees agregar, Harim, como siempre, muy agradecidos de poder contar con tu análisis, tu testimonio y el contexto que nos das. Bueno, gracias, Julio. Añadiría una cosa. Mira, creo que la pandemia, el confinamiento que muchas personas tuvimos que soportar entonces, nos condicionó de alguna manera y nos ha hecho creer en cierto nivel que podemos encontrar toda la información digitalizada en la red y como que bueno, lo voy a decir de esta manera, no me gusta mucho, como que nos hizo flojos y flojas para ir a la biblioteca y a la hemeroteca y buscar la información impresa en papel. Y es que hay que recordarlo, no toda la información es digital. Hay mucho que no, que sigue estando impreso en papel y que es valioso, pero nos hemos desacostumbrado a buscarlo desgraciadamente. Sí, 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 así es, así es. Bueno, pues muchas gracias, Harim, por todo esto y seguimos adelante. Gracias, Harim. Gracias, Julio. Muchas gracias de nuevo. Que estés bien. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.